El primer día de franja electoral con los candidatos que van a participar de las próximas primarias se han tomado las conversaciones políticas el día de hoy. Vamos a tomar contacto con la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, para conversar de la franja y también de otros temas políticos. ¿Cómo está, diputada? Gracias por este tiempo con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Diputada, ¿cómo vio las posturas de los candidatos que se mostraron ayer, los simbolismos? ¿Quedó contenta con la postura de ustedes? ¿Cómo vio a su contendor y al otro lado también de la vereda política? Sí, quedé muy conforme con la franja de Daniel. Creo que habla mucho de esta épica popular que se ha venido construyendo en Chile, que ha ido cimentando también el mismo pueblo, incluso antes del estallido social, pero particularmente desde el 18 de octubre, porque al final hay que decirlo, y algún candidato tiene que decirlo, el protagonista o las protagonistas son personas, hombres y mujeres comunes y corrientes que surgen de nuestro pueblo, distintas realidades actuales, cómo les ha golpeado la pandemia, cómo les ha golpeado la violencia de Estado, la desigualdad, las injusticias de esta democracia media. Y a partir de esos dolores, de esas frustraciones, pero también de esa esperanza, surge la necesidad de cambiar nuestro país, no solamente la Constitución, sino que llegar a tener un gobierno constituyente de un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo social. Creo que además lo importante de la franja es que no pone como protagonista al candidato, en este caso a Daniel, sino que a esas personas y releva como primer capítulo de la franja la importancia que tiene la participación popular en la construcción de un nuevo destino. También se valoró la presencia de una mujer en un rol distinto en la franja de ustedes, donde la mujer es la que sale a trabajar, la que se despide de su marido, la que se despide de su hijo, el marido queda en la casa. ¿Hay también un guiño a eso, al feminismo? Bueno, está relevada la lucha feminista y la necesidad, sobre todo en esa parte de la franja, de lograr que las mujeres podamos sonreír porque podemos garantizar que vivimos una sociedad sin miedo, ¿ya? Que no vamos a tener más miedo de salir a trabajar, de caminar por las calles. Y no es que el hombre no trabaje, de hecho el hombre, aunque se quede en la casa, también trabaja, como muchas veces las mujeres, o gran parte de la historia las mujeres han tenido que hacer de manera no remunerada. Y sí, obviamente está una de las centralidades en la agenda de género, la lucha feminista. Somos muchas mujeres que estamos detrás también de esta candidatura y que hemos defendido la necesidad de un sistema nacional de cuidado, del aborto legal, de la corresponsabilidad, de la paridad, etcétera, etcétera. De la educación sexual integral en afectividad y para evitar educarnos en una cultura de la violencia y por eso también está una de las centralidades puestas ahí. ¿Y qué le parecieron las campañas de los contendores de estas primarias? Mira, yo creo que los únicos dos que no hablan de sí mismos es Daniel Jadwe y Briones. Lamentablemente yo creo que hubiese sido mucho mejor que Briones ni siquiera hablara porque fue muy violenta su franja, más allá de lo, a mi modo de ver, ridícula y tengo que decirlo así, fue además violenta, ¿ya? Fue violenta porque no se puede enterrar la historia y el mundo que él dice que es la izquierda oportunista son familiares de víctimas que lo único que quieren desenterrar es la verdad, de dónde están los familiares que asesinaron, que hicieron desaparecer. Eso es la verdad que quieren saber y no se puede tapar esa historia, ¿ya? Y hacer borrón y cuenta nueva. Entonces yo creo que en ese caso al menos el candidato Briones debería dar unas disculpas por los efectos que tuvo su franja. Del resto yo creo que fue muy basada en lo personal, en historias personales. Lavín se equivoca en el centro porque lo que se le dice a él no es que esté en todas, sino que lo hacen estar en todas, ¿ya? Y eso genera una representación comunicacional en los medios de comunicación y eso se llama campaña fuera de plazo. Claro, pero también se ríe un poco de sí mismo y desde esa perspectiva, claro, hace que de lo que pudiera ser un meme es como una fortaleza. Yo creo que quedó más meme que fortaleza, como te decía, porque la fortaleza no es el problema y lo que se le señala, insisto, no es que esté en todas partes, sino que lo hacen, lo ponen en todas partes. Y mucho se criticó también a la gran mayoría de los medios de comunicación de por qué tanto privilegio a una candidatura en específico. Diputada,
Ustedes tienen estas semanas de franja política. Ayer tuvo una alta audiencia, 42 puntos marcó la franja, pero el desafío es llevar a la gente a votar. ¿Cómo se van a movilizar para que las personas vayan a votar a una primaria cuando no hay cultura de votar en la primaria? ¿A qué van a apelar? ¿Cuál va a ser el trabajo además territorial? Bueno, el trabajo territorial se ha venido desplegando hace bastante tiempo y ahora particularmente en modo campaña hay un despliegue en todas las regiones de nuestro país, incluso fuera de Chile, con comandos creados de chilenos y chilenas en el exterior. Ya la última cifra que tuve era 700, probablemente estemos cerca de los 800 comandos y ellos y ellas están trabajando en los territorios independientemente del candidato, pero además el candidato se está desplegando. Ahora lo central es cómo entendemos este desafío electoral. No es solamente una cuestión de el día de la primaria y la votación, o sea, tiene un relato, tiene una historia. Nosotros estamos acá con esta candidatura presidencial no porque el Partido Comunista puso a Daniel ahí, sino que porque el pueblo, como una iniciativa popular, fue que Daniel logró estar en este rol, ¿ya? Y eso explica de alguna manera que lo que se requiere es traspasar la movilización, la organización, la autoconvocatoria que ha tenido nuestro pueblo a una lucha concreta que es la disputa también del gobierno para cambiar las cosas. Camila, y eso es el mensaje que queremos convocar al pueblo de Chile, que es el que está sufriendo lamentablemente todavía las consecuencias de un modelo injusto, un modelo discriminador, un modelo abusivo. ¿Y corren con ventaja, diputada? ¿Corren con ventaja respecto a un eventual candidato de oposición que no va a salir de este bloque, sino que es de Unidad Constituyente, que no llegó a esta primaria? Difícilmente van a poder instalar un discurso tan potente como los que sí inscribieron esta candidatura y esta primaria legal, los medios, la difusión. ¿Usted cree que eso les va a dar una cierta ventaja para la primera vuelta en la oposición? Yo creo que la primera gran ventaja, por decirlo de alguna manera, es que nosotros tenemos mucho que decir, mucho que proponer, mucho que aportar. De hecho, creo que el principal debate que se ha generado ha sido en torno a las propuestas de esta candidatura. Pero claro, para la primera vuelta efectivamente es más complejo para las candidaturas que no participaron en primaria una posición de competitividad, ¿ya? Porque se llega más tarde, en el fondo, en el desarrollo de la campaña, en la instalación de propuestas programáticas, etcétera, etcétera. Pero nosotros la verdad es que creemos que hay que tomarse con altura ese debate, esa competencia, apostar también a que en una segunda vuelta podamos confluir con más actores, con más fuerzas políticas, centrándonos obviamente en la importancia de lo programático, como te decía anteriormente, porque al final lo que el pueblo de Chile quiere, lo que la ciudadanía quiere son hechos más que palabras. No basta decir que uno está de acuerdo con ciertas ideas, sino que cuál es la consecuencia política que se demuestra en voluntad política de reales cambios. Y por eso es tan importante las y los actores que están detrás de las construcciones programáticas. Diputada, la voy a llevar brevemente al plano exterior, porque hoy día el Partido Comunista Chino celebra 100 años y ha hecho un despliegue comunicacional. Hoy día hemos visto reportajes en muchísimos diarios, en prensa escrita, televisión. Hicieron un gran despliegue además en China. ¿Cuán cercanía siente el Partido Comunista chileno con el Partido Comunista chino? Mira, no he estado ni al tanto del despliegue comunicacional porque he estado en sesión legislativa y en Comisión de Educación hasta hace poquito, pero nosotros miramos como nuestro Parlamento y el propio gobierno mira al gobierno chino, que es sacando las cuestiones que puedan ser positivas y estableciendo las relaciones económicas y comerciales que puedan ser positivas también para el país y por lo tanto evaluando en su justa medida las acciones y las políticas que puede emprender el gobierno chino, respetando obviamente su soberanía y la política de no injerencismo en las decisiones que autónomamente tome el pueblo y el gobierno chino. El desarrollo ha sido un aspecto positivo. ¿Qué aspecto negativo ve en los últimos 100 años? No sé, la verdad, Montserrat, yo creo que eso da para una entrevista, no estaba preparada para esta conversación, pero
Pueden haber cosas negativas, yo no las tengo obviamente aquí a mano. Creo que hay cuestiones que sí son relaciones comerciales con el gobierno chino que se han tratado de potenciar. Obviamente todas las cosas que potencien las distintas naciones son bienvenidas. Hablemos de la Comisión de Educación porque ustedes están presentando también una acusación constitucional, todavía no está presentada, pero entiendo que ya está redactada contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿En qué se va a fundamentar cuando la presenten y si efectivamente hay probabilidades de presentarla? O sea, se tomó esa decisión por parte de diputados y diputadas de la Comisión de Educación. Ahí ya se está trabajando en un escrito. El principal fundamento tiene que ver con el abandono de las responsabilidades y deberes que tiene el Ministerio de Educación en resguardar el derecho a la educación. En un contexto de pandemia, cuando es más difícil y se ve de alguna manera interrumpido el servicio educacional por las condiciones adversas, lo que se espera es que un ministerio lidere todo lo que tiene que ver con apoyos económicos, de recursos y apoyos humanos para que ese derecho a la educación no se vea afectado. Y lamentablemente lo que hemos visto primero es que los recursos desde el 2020 hasta la fecha han disminuido en materia educacional. Somos uno de los pocos países que no ha invertido más en educación en un contexto de pandemia. Hay escuelas como escuelas hospitalarias que han visto disminuido sus recursos, ya hasta un 70%, algunas denuncias. Como la subvención está sujeta a asistencia, lo que mínimo que se esperaba es que en un contexto de pandemia donde la asistencia es mucho más difícil, no hablo solo de la presencial, hablo incluso de la asistencia que se considera como conexión online a las clases, que tampoco se pueden realizar porque hay muchos jóvenes y estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse. Se hayan aplicado medidas de flexibilización de la consideración de la asistencia para que los recursos, las subvenciones no se vieran disminuidas. Y además de esta especie de abandono que nosotros detectamos y que nos han venido denunciando hace bastante tiempo las comunidades educativas, está esta presión, esta insistencia, esta ya casi presión indebida, sistemática al retorno a clases presenciales. Ya veíamos, de hecho, manifestaciones ya de comunidades educativas contra el Ministerio de Educación por esta presión de retornar a clases cuando todavía no tienen las condiciones para poder implementar eso, sobre todo desde la perspectiva sanitaria. Y eso obviamente pone en riesgo no solamente a los profesores, asistentes de la educación, sino que también a los niños, niñas y adolescentes, a la comunidad educativa en su conjunto. ¿Qué ha pasado con los profesores? Porque con la diputada Camila Rojas, los diputados de la Comisión de Educación, vamos a presentar ya más los antecedentes y el escrito cuando lo tengamos ya totalmente zanjado y terminado públicamente. Así que les pido ahí paciencia porque estamos trabajando con especialistas y abogados y abogadas para presentar el conjunto del texto. Porque, claro, es bien específico, tiene que haber un notable abandono de deberes bien demostrado. Ustedes han venido trabajando, entiendo, hace bastante tiempo con pruebas que les están haciendo llegar. También hay una parte de los profesores que no han tenido regulación en sus horas de trabajo por el teletrabajo. ¿Eso se lo hacen llegar a ustedes, al Colegio de Profesores? Porque esa es una demanda que se ha escuchado poco. Así es, bueno, a los profesores obviamente, al Colegio de Profesores, que son la instancia de organización que tienen las y los profesores, pero también a la Comisión de Educación y también a cada uno de los parlamentarios desde sus propios distritos que nos toca representar. O sea, a mí me solicitan desde mi distrito en Puente Alto, La Florida y La Pintana por distintas razones y una de esas también tiene que ver con el agobio laboral. Estamos en un contexto donde el teletrabajo se acrecentó más allá de lo esperado, ¿ya? Y eso es regulación de derecho a la desconexión, porque el derecho a la desconexión hoy día tiene que ver con 12 horas de conexión y muchas veces se entiende que entonces 12 horas de conexión implica 12 horas de conexión permanente. Eso ya es abusivo, pero además incluso sobrepasa las 12 horas de conexión. Entonces eso genera un tremendo agobio, un problema de salud mental. Y es pensar que se ha manifestado eso, se ha señalado que es un problema, no solamente para los profesores, podríamos mencionar muchos otros trabajadores y trabajadoras de nuestro país, no se han tomado las medidas para evitar que el sistema educativo reviente por estrés y por problemas de salud mental. Ahora, ¿están pensando en propuestas en el futuro para cómo subsanar este vacío de prácticamente 2 años que van a tener los jóvenes, especialmente en las comunas más vulnerables, por no haber asistido a clases?
Sí, eso se ha, de hecho, más que nosotros, o sea, nosotros lo hemos solicitado, pero han habido antecedentes y aportes y propuestas desde incluso instituciones educativas, o sea, de educación superior, ¿ya? De planes y sugerencias. El mismo Colegio de Profesores ha hecho propuestas de la perspectiva curricular, de cómo esto no se tiene que entender simplemente como todo lo que no pasamos en contenidos y en cantidad tenemos que llegar y pasarlo. Eso no funciona así en el sistema educativo. Hay fórmulas de ir nivelando que no tienen que ver solo con la sobrecarga en materia, ¿ya? Sino que tiene que ver con habilidades, con aptitudes, con el tema de compensar los déficits en materia socioemocional que se ha generado por la pandemia, que si tú no los tratas, obviamente a futuro es más difícil que el niño, niña y adolescente pueda aprender cuando no se encuentra bien. Entonces, esos temas se han ido recogiendo como propuesta en la comisión, más no necesariamente de la mejor manera del Ministerio de Educación. A propósito de la jornada laboral, diputada, hoy día la veíamos ahí en redes sociales conversando por saber en qué estaban los proyectos, y uno de ellos es el proyecto de las 40 horas que está en el Senado, que parece que no tenemos noticia. También hay otros proyectos sobre la violencia con las mujeres. ¿Qué está pasando sobre todo con el proyecto de las 40 horas? Lleva casi un año y medio, yo diría, vetado más bien en el Senado. O sea, ha sido mucho lo que nosotros hemos tratado de construir en materia de puentes con el Senado para que se retome la discusión de las 40 horas. No olvidar que antes de la revuelta popular, las 40 horas eran las primeras demandas, o sea, las principales demandas sociales en Chile, la necesidad de reducir la jornada laboral. Y luego, producto de la pandemia, se utilizó como excusa no avanzar en las 40 horas en el Senado. A pesar, de toda la lucha que nosotros dimos, toda la batalla que dimos en la Comisión de Trabajo, en la sala, que tuvimos que enfrentar al ministro del Trabajo en ese entonces, junto con los sindicatos, pero no se ha querido avanzar. Hemos pedido reuniones, hemos mandado cartas y no tenemos respuesta de ningún senador y senadora de la Comisión de Trabajo. Yo lo lamento mucho, sobre todo de los senadores y senadoras que son de oposición, porque, insisto, hechos más que palabras. Una cosa es decir en las campañas, en las candidaturas, que se está de acuerdo con mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores, particularmente respecto a las excesivas jornadas laborales que existen en nuestro país, y otra cosa es actuar para remediar esta situación. Y hasta el momento en el Senado la oposición no ha actuado en coherencia. Y yo espero que esto cambie, espero que ahora se retome el debate, honestamente, porque ya con la presentación, por ejemplo, de esta reducción de jornada con el 4x3 que se hizo en la Cámara de Diputados y Diputadas, se reinstala el debate. Y yo creo que la mejor manera para poder avanzar es que esa discusión se lleve al Senado sobre la base de las 40 horas, porque está además en segundo trámite. O sea, esto aquí no necesitamos partir de cero, hay que reconocer el trabajo avanzado y reimpulsar las 40 horas. Hay otros proyectos además que no avanzan en el Senado, por eso nosotros con la diputada Carol Cariola decidimos hacer este video un tanto casero, es decir, ¿qué está pasando con el Senado? Tenemos royalty minero, tenemos impuestos a los súper ricos, el proyecto de ley de extraviado, donde está también la compañera Marisela Santibáñez, el proyecto sin consentimiento de violación, que también lo aprobamos en la Cámara, el proyecto para una vida libre de violencia de las mujeres, que no es iniciativa nuestra, es de la expresidenta del último gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Y, bueno, depende de la presidenta de la comisión, ¿Cómo? Depende de la presidenta de la comisión, de Carolina Goit, de la senadora Goit. Depende de la senadora Carolina Goit y depende también del senador Juan Pablo Letelier, de la senadora Adriana Muñoz, que pidan que esto se ponga en tabla, que muestren voluntad. Claro, están tramitando reforma previsional, pero cuando nosotros aprobamos las 40 horas en la Comisión de Trabajo del Senado, también estábamos discutiendo reforma previsional y pudimos hacer 2 cosas, hasta 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, pedimos un poco más de voluntad, de esfuerzo para que esto avance, porque, insisto, la pandemia no es una excusa para no avanzar, es una razón más. No podemos pensar una reactivación económica si es que tenemos al mundo del trabajo en una situación de sobrecarga y estrés y están en el suelo. O sea, no podemos levantar Diputada, el país. se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle su expectativa para el domingo, cuando ya se instale la Comisión Constituyente. ¿Qué espera usted para ese día donde, bueno, hay tensiones ya que están a la vista? ¿Qué espera usted del orden de la compañía que va a hacer esta manifestación que va a congregarse en Plaza Italia? ¿Cuáles son sus expectativas y si tiene alguna aprensión?
No, todo el éxito a la Convención Constitucional y los constituyentes. Yo creo que no hay ningún tema que las y los constituyentes no puedan discutir y no puedan definir. Creo en el ejercicio soberano de la Convención, creo que tiene que ser transparente, que ojalá pueda transmitirse los debates en los medios de comunicación, o sea, que sea asequible al pueblo de Chile y que hagan instancias también de consultas ciudadanas, populares, que involucren a las y los niños, por ejemplo, que no tienen voto obviamente en la Convención, pero pueden y tienen el derecho a ser escuchados, que se vea rodeada de democracia, porque al final lo que llevó a tener una Convención Constitucional, lo que llevó a tener un proceso constituyente fue el ejercicio de participación masiva que desarrolló el pueblo de Chile desde las calles. Muy bien, se nos acabó el tiempo, diputada, pero le queremos agradecer esta conversación sobre varios temas aquí en CNN Chile. Que tenga una muy buena tarde y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, muchas gracias al canal.